Buenos días, en este video es por parte de la materia del taller de impuestos, en la que se abordará la ley del impuesto sobre la renta de personas físicas, en la que abordaremos temas como disposiciones generales de la ley del ICR, disposiciones generales de las personas físicas, ingresos por salario, actividades empresariales y profesionales, ingresos por arrendamiento, enajenación y adquisición de bienes, otros ingresos y deducciones, estímulos fiscales y la declaración anual. Disposiciones generales de la ley del ICR. Tenemos el artículo 1 que nos menciona que las personas físicas y las morales están obligadas al pago del impuesto sobre la renta en los siguientes casos. 1. Los residentes en México, respecto de todos sus ingresos, cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza de donde procedan. Los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento en el país, respecto de los ingresos atribuibles a dicho establecimiento permanente. 3. Los residentes en el extranjero respecto de los ingresos procedentes de fuentes de riqueza situadas en territorio nacional cuando no tengan un establecimiento permanente en el país o cuando teniéndolo dichos ingresos no sean atribuibles a este. En el artículo 2 tenemos que, para los efectos de esta ley, se considera establecimiento permanente cualquier lugar de negocios en el que se desarrollen parcial o totalmente actividades empresariales o que se presten servicios personales independientes. Se entenderá como establecimiento permanente, entre otros, las sucursales, agencias, oficinas, fábricas, talleres, instalaciones, minas, canteras o cualquier lugar de exploración, extracción o explotación de recursos naturales. Y no obstante, lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando un residente en el extranjero actúa en el país a través de una persona física o moral distinta de un agente independiente, se considerará que el residente en el extranjero tiene un establecimiento permanente en el país, en relación con todas las actividades que dicha persona física o moral realice para el residente en el extranjero, aun cuando no tenga en territorio nacional un lugar de negocios. Si dicha persona concluye habitualmente contratos o desempeña habitualmente el rol principal que lleva en la conclusión de contratos celebrados por el residente en el extranjero, y estos se celebrarán a nombre o por cuenta del mismo, prevén la enajenación de los derechos de propiedad o el otorgamiento de uso o goce temporal de un bien que posea el residente en el extranjero o sobre el cual tenga el derecho del uso o goce temporal, u obligan al residente en el extranjero a prestar un servicio. De igual manera tenemos el artículo 5 que nos menciona que los residentes en México podrán acreditar contra el impuesto que conforme a esta ley les corresponda pagar el impuesto sobre la renta que hayan pagado en el extranjero por los ingresos procedentes de la fuente ubicada en el extranjero, siempre que se trate de ingresos por los que se esté obligado al pago del impuesto en los términos de la presente ley. El acreditamento a que se refiere este párrafo solo procederá siempre que el ingreso acumulado, percibido o devengado incluya el impuesto sobre la renta pagado en el extranjero. Ahora vamos con las disposiciones generales de las personas físicas. Tenemos que en el artículo 90 están obligadas al pago de impuesto establecido en este título las personas físicas residentes en México que obtengan ingresos en efectivo, en bienes, devengando cuando en los términos de este título señale, en crédito, en servicios, en los casos que señale esta ley o cualquier otro tipo.
También están obligadas al pago de impuestos las personas físicas residentes en el extranjero que realicen actividades empresariales o presten servicios personales independientes en el país, a través de un establecimiento permanente por los ingresos atribuibles a este. Las personas físicas residentes en México están obligadas a informar en la declaración del ejercicio sobre los préstamos, los donativos y los premios obtenidos en el mismo, siempre que estos, en lo individual o en su conjunto, excedan de 600,000 pesos. Las personas físicas residentes en México deberán informar a las autoridades fiscales a través de los medios y formatos que parte de tal efecto señale el Servicio de Administración Tributaria mediante las reglas de carácter general respecto de las cantidades recibidas por los conceptos señalados en el párrafo anterior al momento de prestar la declaración anual del ejercicio fiscal en el que se obtengan. Y de igual manera, no se consideran ingresos obtenidos por los contribuyentes los rendimientos de bienes entregados en el fideicomiso. En tanto, dichos rendimientos únicamente se destinen a fines científicos, políticos o religiosos, o a los establecimientos de enseñanza y a las instituciones de asistencia o beneficencia, señalados en la fracción 3 del artículo 151 de esta ley, o a financiar la educación hasta nivel licenciatura de sus descendientes en línea recta, siempre que los estudios cuenten con reconocimiento de validez oficial. Tampoco se consideran ingresos para efectos de este título los ingresos por apoyos económicos o monetarios que reciban los contribuyentes a través de los programas previstos en los presupuestos de egresos de la Federación o de entidades federativas. Cuando las personas tengan deudas o créditos en moneda extranjera y obtengan ganancia cambiaria derivada de la fluctuación de dicha moneda, consideración como ingreso de la ganancia determinada conforme a lo previsto en el artículo 143 de esta ley. Se consideran ingresos obtenidos por las personas físicas los que correspondan conforme al título 3 de esta ley, así como las cantidades que perciban para efectuar gastos por cuenta de terceros, salvo que dichos gastos sean respaldados con comprobantes fiscales a nombre de aquel por cuenta de quien se efectúa el gasto. En el artículo 93 nos habla sobre que no se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos: prestaciones distintas al salario que reciban los trabajadores del salario mínimo general para una o varias áreas geográficas, calculadas sobre la base de dicho salario cuando no excedan los mínimos señalados para la legislación laboral, así como las remuneraciones por concepto de tiempo extraordinario o de prestación de servicios que se realicen en los días de descenso sin disfrutar de otros en sustitución hasta el límite establecido en la legislación laboral que perciben dichos trabajadores, tratándose de los demás trabajadores. El 50% de las remuneraciones por concepto de tiempo extraordinario o de las prestaciones de servicios que se realicen los días de descanso sin disfrutar de otros en sustitución, que no exceda el límite previsto en la legislación laboral y sin que éste exceda del equivalente de 5 veces el salario mínimo general del área geográfica del trabajador por cada semana de servicio. Ingresos por salarios. En el artículo 94 se consideran ingresos para la prestación de un servicio laboral subordinado los salarios y demás prestaciones que deriven de una relación laboral, incluyendo la participación de trabajadores en las utilidades de las empresas y prestaciones percibidas como consecuencia de la terminación de la relación laboral. Para los efectos de este impuesto se asimilan
a estos ingresos los siguientes: las remuneraciones y demás prestaciones obtenidas por los funcionarios y trabajadores de la Federación, de las entidades federativas y los municipios; los rendimientos y anticipos que obtengan los miembros de las sociedades cooperativas de producción, así como anticipos que reciban los miembros de sociedades y asociaciones civiles; los honorarios a miembros de consejos directivos, de vigilancia, consultivos o de cualquier otra índole, así como los honorarios a administradores, comisarios y gerentes generales; los honorarios a personas que presten servicios preponderantemente a un prestatario, siempre que los mismos se lleven a cabo en las instalaciones de este último. De igual manera, a los honorarios que perciban las personas físicas de personas morales o de personas físicas con actividades empresariales; los ingresos que perciban las personas físicas de personas morales o de personas físicas con actividades empresariales por las actividades empresariales que realicen cuando comuniquen por escrito a la persona que efectúe el pago que optan por pagar el impuesto; los ingresos obtenidos por las personas físicas por ejercer la opción otorgada por el empleador o una parte relacionada del mismo para adquirir, incluso mediante suscripción, acciones o títulos, valor que presten bienes sin costo alguno o un precio menor o igual al del mercado que tengan dichas acciones o títulos, valor al momento de ejercicio de la opción, independientemente de que las acciones o títulos valor sean emitidos por el empleador o la parte relacionada del mismo. En el artículo 98 tenemos que los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en este capítulo, además de efectuar los pagos de este impuesto, tendrán las siguientes obligaciones: proporcionar a las personas que hagan los pagos a que se refiere este capítulo los datos necesarios para dichas personas y los inscriban en el Registro Federal de Contribuyentes, o bien, cuando ya hubieran sido inscritos con anterioridad, proporcionarle su clave de registro al empleador. 2. Solicitar las constancias a que se refiere la fracción 3 del artículo 99 de esta ley y proporcionarlas al empleador dentro del mes siguiente, aquel en el que inicie la prestación del servicio, o en su caso al empleador que vaya a efectuar el cálculo del impuesto definido o acompañarlas a su declaración anual. No se solicitará la constancia al empleador de dicha liquidación del año. Y aquí podemos ver más señalamientos del artículo 98. De igual manera, cuando obtengan ingresos anuales por los conceptos a que se refiere a este capítulo que excedan de 400,000 pesos. 2.4. Actividades empresariales y profesionales. Están obligadas al pago de impuesto establecido en esta sección las personas físicas que perciben ingresos derivados de la realización de actividades empresariales o de la prestación de servicios profesionales. Las personas físicas residentes en el extranjero que tengan uno o varios establecimientos permanentes en el país pagarán el impuesto sobre la renta en los términos de esta sección por los ingresos atribuibles a los mismos, derivados de las actividades empresariales o de la prestación de servicios profesionales. Esto es parte de lo que nos menciona el artículo 110, del artículo 100.
Artículo 103. Las personas físicas que obtengan ingresos por actividades empresariales o servicios profesionales podrán efectuar las deducciones siguientes. Las devoluciones que se reciban a los descuentos o bonificaciones que se hagan siempre que se hubiese acumulado el ingreso correspondiente. Las adquisiciones de mercancías, así como las materias primas, productos semiterminados o terminados, que utilicen para prestar servicios, para fabricar bienes o para mejorarlos. Artículo 108. Cuando se realicen actividades empresariales a través de una copropiedad, el representante común designado determinará en los términos de esta sección la utilidad fiscal o pérdida fiscal de dichas actividades y cumplirá por cuenta de la totalidad de los copropietarios las obligaciones señaladas en esta ley, incluso la de efectuar pagos provisionales para los efectos del impuesto del ejercicio. Los copropietarios considerarán la utilidad fiscal o la pérdida fiscal que se determine conforme al artículo 109 de esta ley. En la parte proporcional que da la misma les corresponde y acreditan, en esta misma proporción, el monto de los pagos provisionales efectuados por dicho representante. Ingresos por arrendamiento, enajenación y adquisición de bienes. Artículo 114. Se consideran ingresos por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles. Los siguientes. Número 1. Los provenientes del arrendamiento o subarrendamiento y en general por otorgar a título oneroso el uso o goce temporal de bienes inmuebles en cualquier otra forma. 2. Los rendimientos certificados de participación inmobiliaria no amortizables. Para los efectos de este capítulo, los ingresos en crédito se declararán y se calculará el impuesto que les corresponde hasta el año de calendario en el que sean cobrados. Artículo 120. Las personas que obtengan ingresos por enajenación de bienes podrán efectuar las deducciones a que se refiere el artículo 121 de esta ley. Con la ganancia así determinada se calculará el impuesto anual como sigue. Número 1. La ganancia se dividirá entre el número de años transcurridos entre la fecha de adquisición y la enajenación, sin exceder de 20 años. El resultado que se obtenga, conforme a la fracción anterior, será la parte de la ganancia que se sumará a los demás ingresos acumulables del año del calendario de que se trate y se calculará en los términos de este título el impuesto correspondiente a los ingresos acumulables. 3. La parte de la ganancia no acumulable se multiplicará por la tasa del impuesto que se obtenga conforme al siguiente párrafo. El impuesto que resulte se sumará al calculado conforme a la fracción que antecede. Artículo 121. Las personas físicas que obtengan ingresos por la enajenación de bienes podrán efectuar las siguientes deducciones. 1. El costo comprobado de adquisición que se actualizará en los términos del artículo 124 de esta ley. En el caso de bienes inmuebles, el costo actualizado será cuando menos 10% del monto de enajenación de que se trate. 2. El importe de las inversiones hechas en construcciones, mejoras y ampliaciones cuando se enajen bienes inmuebles o certificados de participación inmobiliaria no amortizables. Estas inversiones no incluyen los gastos de conservación
El importe se actualizará en los términos del artículo 124 de esta ley. Y aquí podemos ver otras fracciones que establece esta ley en la que las personas físicas podrán efectuar las siguientes deducciones. Ahora, en el artículo 130 nos habla de que se consideran ingresos por adquisición de bienes los siguientes, como la donación, los tesoros, la adquisición por prescripción, los supuestos señalados en los artículos 125, 160 y 161 de esta ley. Las construcciones, instalaciones o mejoras permanentes en bienes inmuebles que, de conformidad con los contratos por los que se otorgó su uso o goce, queden a beneficio del propietario. El ingreso se entenderá que se obtiene al término del contrato y en el monto en el que esta fecha tengan las inversiones conforme al avalúo que practique persona autorizada por las autoridades fiscales. En el artículo 121 nos menciona que las personas que tengan ingresos por adquisición de bienes podrán efectuar para el cálculo del impuesto anual las siguientes deducciones. Número 1. Las contribuciones locales y federales, con excepción del impuesto sobre la renta, así como los gastos notariales efectuados con motivo de la adquisición. 2. Los demás gastos efectuados con motivo de juicios en los que se reconozca el derecho a adquirir. Los pagos efectuados con motivo del avalúo, las comisiones y mediaciones pagadas por el adquirente. De igual manera, en el artículo 102 nos menciona que los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en este capítulo cubrirán como un pago provisional la cuenta del impuesto anual el monto que resulte de aplicar la tasa del 20% sobre el ingreso percibido, y que este pago se hará mediante una declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas dentro de los 15 días siguientes a la obtención de su ingreso. Capítulo 5. Otros ingresos. En el artículo 103 nos habla sobre los ingresos por intereses, y estos son, para los efectos de este capítulo, los establecidos en el artículo 8 de esta ley y los demás que conforman a la misma que tengan tratamiento de interés. Y se dará el tratamiento de interés a los pagos efectuados por las instituciones de seguros a los asegurados o a sus beneficiarios. En el artículo 134 nos menciona que estas personas físicas deberán acumular a sus demás ingresos los intereses reales percibidos en el ejercicio, tratándose de intereses pagados por sociedades que no se consideran integrantes del sistema financiero en los términos de esta ley y que deriven de títulos valor que no sean colocados entre el gran público inversionista a través de la bolsa de valores autorizadas o en el mercado de amplia bursatilidad, los mismos que se acumularán en el ejercicio en que se devenguen, en la que igual se considerará interés real el monto en el que los intereses excedan al ajuste de inflación. En el artículo 136 nos marca que quienes obtengan los ingresos a que se refiere en este capítulo, además de las obligaciones establecidas en otros artículos de esta ley, tendrán las siguientes. Tendrán que solicitarle su suscripción en el Registro Federal de Contribuyentes,
presentar una declaración anual, conservar de conformidad con lo previsto en el Código Fiscal de la Federación y la documentación relacionada con los ingresos, las retenciones, el pago de este impuesto. Deducciones, estímulos fiscales y declaración anual. El artículo 147 nos habla de las deducciones autorizadas, donde dice que las personas físicas que obtengan ingresos deberán reunir los siguientes requisitos. 1. Que sean estrictamente indispensables para la obtención de los ingresos por los que se está obligando al pago de este impuesto. Que cuando esta ley les permita la deducción de inversiones, se proceda en los términos del artículo 149 de la misma. Tratándose de contratos de arrendamiento financieros, deberá estarse a lo dispuesto por el artículo 38 de esta ley. Número 3. Que se resten una sola vez, aun cuando estén relacionadas con la obtención de diversos ingresos. Aquí podemos ver un poquito más de lo que nos habla el artículo 147, donde nos dice que los pagos cuya contraprestación exceda de 20,000 pesos se efectúen mediante transferencias electrónicas de fondos desde cuentas abiertas a nombre de un contribuyente, deberá pagar los impuestos. Y en la declaración anual establecida en el artículo 150 nos menciona que las personas físicas que obtengan ingresos en un año de calendario, a excepción de los exentos y de aquellos por los que se haya pagado impuesto definitivo, están obligadas a pagar su impuesto anual mediante declaración que presentarán en el mes de abril del año siguiente ante las oficinas autorizadas. Podrán optar por no presentar la declaración a que se refiere el párrafo anterior. Las personas físicas que únicamente obtienen ingresos acumulables en el ejercicio por los conceptos señalados en el capítulo 1 y 4 de este título, cuya suma no exceda de 400,000 pesos, siempre que los ingresos por concepto de intereses reales no excedan de 100,000 y sobre dichos ingresos se haya aplicado la retención a que se refiere en el primer párrafo del artículo 135 de esta ley. Y en la declaración anual a que se refiere el primer párrafo de este artículo, los contribuyentes en el ejercicio que se declara hayan obtenido ingresos totales, incluyendo aquellos por los que no esté obligado al pago de este impuesto y por los que se pagó el impuesto definitivo superiores a 500,000 pesos, deberán declarar la totalidad de sus ingresos.